Veamos la regla de tres compuestas o dos reglas de tres inversas de 24 metros. Vamos a ver la regla de tres compuesta. Esto quiere decir que en una sola regla de tres voy a tener dos reglas de tres directas o dos reglas de tres inversas o una directa y una inversa. En otras palabras, en las reglas de tres compuestas vamos a tener algunas en una sola. Con este ejercicio vamos a ver un poco mejor cómo podemos solucionarlo, ¿sí? Este problema me dice que tengo 16 trabajadores. Y con los 16 trabajadores se puede construir un puente de 24 metros en 48 días. Y la pregunta me dice, ¿cuántos días se demoran 20 trabajadores en hacer un puente de 32 metros? Entonces, como en las demás reglas de 3, lo primero que voy a hacer es sacar los datos. Así no entienda todavía por dónde tengo que empezar a resolver. Voy a sacar los datos. Y por eso puse aquí en mi tabla los datos que me está dando el problema. El problema me está dando trabajadores, me está hablando de metros y me está hablando de días. Esos datos voy a sacar acá, ¿sí? Entonces, primero voy a ver los trabajadores. Aquí me menciona que trabajadores tengo 16 trabajadores. Luego, ¿dónde más tengo trabajadores? Voy buscando. Acá tengo días, trabajadores. Aquí tengo 20 trabajadores. Una vez que ya tengo los trabajadores, los voy a poner en mi tabla, ¿no es cierto? Entonces, 16 trabajadores y 20 trabajadores. Encontré los trabajadores. Ahora voy a buscar los metros. Vamos a buscar los metros. Aquí se construye un puente de 24 metros. Aquí están 24 metros. En 48 días, ¿cuántos días se demorarán? 20 trabajadores en hacer un puente de 32 metros. Otra vez se mencionan metros. Entonces, ya tengo 24 y 32. Y por último, voy a buscar los días. En 48 días. Aquí están, miren, los 48 días. ¿Cuántos días se demorarán 20 trabajadores en hacer un puente de 32 metros? No me da más números. Pero la palabra días está junto con la pregunta, ¿cuántos? Entonces aquí están los días. Y los días es mi incógnita. Abajo. Porque arriba ya tenía 48, recuerden. 48 días. Bien, ahora que ya tengo mi tablita con los datos bien ordenados, voy a centrarme en la columna que tiene la incógnita. Por eso le puse con rojo a este. Siempre voy a trabajar con esta columna como columna principal, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con las otras dos columnas? Bueno, voy a trabajar una por una, en orden, ¿sí? Entonces, antes de continuar, voy a poner una linita. Voy a poner aquí x es igual y tiro una línea. Esta línea significa división. En la parte de arriba de la línea voy a poner el número de la columna de la incógnita. Siempre en la parte de arriba. 48. ¿Sí? Y ahora vengo a mi tabla y voy a taparle la columna del medio. ¿Sí? La columna del medio. Como que no existiera. Voy a imaginarme que la columna del medio desapareció. Así que me quedé solamente con dos columnas, trabajadores y días. Y ahora voy a pensar para ver qué tipo de relación tengo entre estas dos. ¿Será directa o será inversa? Pensemos. Si es que yo tengo 16 trabajadores y me demoro 48 días,
pasará si aumento el número de trabajadores? Ahora hay más trabajadores en la obra. ¿Verdad que me voy a demorar menos días? Porque voy a acabar antes, ¿no? El trabajo. Entonces, mientras más trabajadores tenga, menos días me voy a demorar. Los valores están yéndose al revés. Mientras el uno sube, el otro baja. Eso es una proporción inversa, ¿recuerdan? ¿Y cómo se multiplicaba cuando tenía una regla de 3 inversa? ¿Recuerdan que se multiplicaba en línea recta? Así, ¿se acuerdan? De esta manera. Eso quiere decir que el 48 se va a multiplicar con el 16. Entonces, este 16 viene acá por 16. Y el 20 que se quedó abajo, pues le pongo abajo. ¿Sí? Ahora voy a venir a la columna de acá y voy a hacer nuevamente, voy a imaginarme que esta columna de aquí ya no existe. Esa columna ya no existe y me quedo solamente con estas dos de acá. Y nuevamente voy a pensar entre esta regla de 3, perdón, entre esta columna y la columna de acá, ¿qué tipo de regla de 3 tengo? Acuérdense, ya trabajé con esta que está tapada, por eso esta ya como que no existe. Entonces, vamos a pensar nuevamente un poco, entre metros y días. ¿Qué pasa si yo tengo más metros que construir? Al principio me dicen, oye, tienes que construir 24 metros. Yo digo, ok, me voy a demorar 48 días construyendo eso. Pero luego vienen y me dicen, no, ya no vas a construir 24, vas a construir 32, me suban los metros. ¿Me voy a demorar 48 días? No, ahora me voy a demorar más tiempo aún. Entonces, mientras más metros tenga que construir, más días me voy a demorar. Mientras sube esta cantidad también sube. Más metros, me voy a demorar más días. ¿Qué pasaba entonces cuando las dos cantidades subían? Se tenía que multiplicar cruzado. Y ahora, ¿quién se va a multiplicar con el 48? Recuerdan, el 48 estaba acá. ¿Quién se va a multiplicar con el 48? Ahora es el que está acá abajo, el 32. Este 32 se va a multiplicar aquí. ¿Y el 24 qué se quedó solito? El 24 baja. En resumen, todos los números que se multiplican con el 48 van a ir arriba. Y los que van quedando solitos van abajo. ¿Sí? Ahora que ya tengo esto, lo único que me queda por hacer es multiplicar. Entonces, 48 por 16 y por 32, voy a poner nuevamente acá x, me da igual a 48 por 16 y por 32, me da 24.576 sobre 20 por 24, 480. Ahora tengo que dividir esta cantidad dividida para esta otra, que me da x es igual a esto dividido para esto, 51.2. Eso quiere decir que para construir un puente de 32 metros con 20 trabajadores, me voy a demorar 51 días y un poquito más. Esa es la regla de 3 compuesta. Una regla de 3 en la que tengo varias reglas mezcladas. A veces me pueden dar 4 datos, 5, pero siempre que tenga una regla de 3 de esta clase, primerito debo empezar por las columnas. Después, el número que está en la incógnita, el número que está en la columna de la incógnita, voy a ponerle arriba de una línea. Luego voy a comparar una por una las columnas para ver qué tipo de regla de 3 es. Todos los números que se multipliquen con este van arriba. Todos los números que se quedan libres van abajo. Multiplico, hago la división
y me queda la respuesta.